Buenas noches en el Dios Todopoderoso. Que Dios y la Santísima Virgen María los bendiga y los ilumine. Les voy a hablar de un tema que es un poco polémico, pero demasiado interesante para nosotros los cristianos católicos. Resulta que yo tengo un compañero de trabajo, pertenece a otra denominación, pero los hermanos no católicos dicen que uno debe ir directamente a Jesús y no tener intermediarios ni intercesores. Y que en la Biblia no está, me dice el amigo que le mostrara. Yo le dije a él que iba a hacer un tema para que revisara él en su casa y mirara los textos. Entonces aquí lo voy a hacer. Y para que lo puedan ver otras personas. Y para que se den cuenta la grandeza de la intercesión de los santos y de la Santísima Virgen María. Y lo voy a mostrar con la palabra de Dios para que vean que es bíblico. Que es totalmente bíblico. Acá para hacer el tema voy a tomar una Biblia Reina Valera antigua. Según miraba acá en esta Biblia, la enseñanza es una enseñanza antigua, viene desde la Biblia del Oso 1569, que fue la primera Biblia protestante que salió, o no católica. Para los que no saben, antes de 1569 existía solamente, no existía la Biblia protestante, estaba la Biblia católica y había otras versiones, pero cristiana como tal, Biblia cristiana como tal, estaba ahora la Vulgata latina, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar algo aquí para que nos demos cuenta. El tema de hoy es la intercesión de los santos. Y para comenzar, voy a comenzar con algo que dice el Señor en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 20, verso 37 y 38. Pero cuando, pero cuando los que, para, dice, pero en cuanto para los que han muerto, han de resucitar. Aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos, pero pues para Él todos viven. Lo está diciendo el Señor en la Biblia. Dice que Él es el Dios de Jacob, de Isaac y de Abraham, que Él es un Dios de vivos, que para Él todos viven, que Él no es un Dios de muertos. Para complementar la enseñanza, voy a mostrarle al hermano y a otros hermanos que tienen dudas donde la Biblia muestra de que los santos están en el cielo. Él me presentaba un argumento sin tener en cuenta un pequeño detalle. Me gustaría que lo analizara, porque yo sé que él va a ver el video. Él me dice, es que la Biblia dice que Jesús es el primero en resucitar y la iglesia no desconoce eso. Aunque si miramos el Antiguo Testamento nos damos cuenta de que Enoch y el profeta Elías subieron al cielo directamente. Uno subió en carroza y dice que el otro fue arrebatado al cielo. Pero no tomemos hasta allá, vámonos al Nuevo Testamento, ¿cierto? Resulta que Jesús murió y resucitó hace 2000 años. Por eso cuando en el Nuevo Testamento se habla de los que oran y piden intercesión, es porque ya Jesús está en el cielo, porque Él ya está vivo y resucitado allá, y porque los santos han muerto y se han perfeccionado en el cielo. Entonces la iglesia enseña que nosotros nos podemos santificar desde acá, aunque es muy difícil, pero por lo regular tendremos que ir a un lugar a purgar nuestro pecado cuando nos hemos ido de una forma imperfecta, más no en pecado mortal. Pero eso es otro tema. Vamos a hablar de lo que se dijo, la intercesión de los santos, donde les voy a mostrar en la Biblia que los santos están en el cielo. Vamos a comenzar en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12. Tengo la bendición y la fortuna de que me regalaron este libro, una Biblia de estudio no católica, de sociedades bíblicas. Me gusta esta versión, esta Biblia de estudio, perdón, porque tiene la Biblia de Jerusalén y la Biblia Reina Valera. Y es tomada de una traducción antigua, según dice acá, de la Biblia de Casidoro de Reina y después revisada por Cipriano Valera. O sea que es antigua.
Y entonces vamos a mirar dónde aparece de que los santos están en el cielo. Resulta que en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, se pueden revisar en sus casas, habla de los antiguos, de todos los hombres virtuosos que estuvieron en la tierra y que entregaron su vida por Dios y que vivieron de una manera coherente como lo pedía el Evangelio, ¿cierto? Pero no vamos a leer todo el capítulo para no alargarnos, porque vamos a leer varios textos. Entonces vamos a comenzar en Hebreos capítulo 12, lo pueden leer en sus casas, verso 22 al 24. Vamos a leer esos tres versículos para darnos cuenta de que ellos están en el cielo con Dios y con sus ángeles. Dice lo siguiente: ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Sabemos que Dios a dónde habita, en el cielo. Y por eso aquí nos está diciendo que a la Jerusalén celestial, dice. Y sigue diciendo, dice, y a la mariada de ángeles, perdón, y a la miriada de ángeles, reunión solemne, y a la asamblea de los primogénitos inscritos en el cielo. Y miremos de qué es actual. ¿Cómo nos damos cuenta? Aquí no lo dice. Vuelvo y dice acá, dice, y a la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, y al Dios, juez universal, y a los espíritus de los justos llegados ya a la perfección. Miren que está diciendo, de los justos llegados ya a la perfección. No dice los que van a ser, no, los que justos, perfeccionados ya. ¿Y dónde dice que está? Dice que está en la ciudad del Dios vivo. ¿Con los qué? Ángeles. Entonces aquí nos damos cuenta de que los santos están en el cielo, con los ángeles y con el Dios vivo. Si miramos el verso 21, dice ahí los primogénitos, dice los primeros. Lógico, ahí se está refiriendo, cuando usted mira más atrás, está refiriendo también ¿qué? A los del Antiguo Testamento, porque ahí menciona varios hombres justos, entre ellos Abraham, ¿cierto? Pero ¿cómo nos damos cuenta de que ellos hablan con Dios en el cielo? Lo podemos leer en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 6, verso 9 al 12. Y les voy a mostrar algo aquí para que ustedes miren lo que yo les decía acá. Y miramos, aquí aparece que está la enseñanza de la Biblia Reina Valera y de la Biblia de Jerusalén. Pero yo no voy a mirar lo que enseña la Biblia de Jerusalén, porque yo sé que ustedes van a verificar en sus casas y me van a llamar. Y si alguno cree que estoy mintiendo, me lo va a poder decir por ahí, ¿cierto? Y me lo vamos a dar cuenta de que estoy tomando la Reina Valera. Reina Valera, ver capítulo 6, verso 9 al 11. Nos damos cuenta de algo aquí. Resulta que aquí muchos de los que murieron llegan a ese lugar donde está Dios, donde está el Cordero, y le dicen al Cordero que tome justicia de los que los han matado en la tierra. Significa que ellos están en el cielo y que hay otros acá en la tierra que los han asesinado y los han degollado. Vamos a leer la palabra de Dios y dice lo siguiente. Apocalipsis 6, 9 al 11 dice lo siguiente, dice, al abrir el Cordero el quinto sello, debajo del altar vi las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y su testimonio. Y a gran voz decían, resulta que si murieron, y dicen muchos, no, es que ellos ya están por allá calladitos esperando el juicio final, porque dice aquí que decían a gran voz, Señor santo y verdadero, ¿hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? Mire que están pidiendo justicia por los que los han asesinado en la tierra. Verso 11, entonces se le dieron vestidos blancos y se les dijo que descansen todavía un poco más de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y hermanos que también sufrirían muertes como ellos. Ven el que Dios les está diciendo ahí
que van a haber más mártires fuera de ellos, que van a tener que morir por el Evangelio. Entonces aquí nos damos cuenta de que hay hombres justos en el cielo, que fueron mártires y que están en presencia de Dios. Y la iglesia siempre, por eso por lo regular, cuando hay alguien que es mártir, que ha muerto por el Evangelio, que ha entregado su vida por el Evangelio, por lo regular la iglesia termina canonizándolo, porque sabe que ha entregado su vida por Dios y Dios lo tiene en cuenta. Y vamos a leer en el capítulo 8, versos al 4, cómo ya ellos están intercediendo en el cielo por la gente. Dice lo siguiente, y lo estoy tomando del lado de la Reina Valera, no el lado de la de Jerusalén, porque están a la par, Jerusalén y Reina Valera. Esto es una Biblia de estudio, un regalazo que me dieron. Dice lo siguiente, dice, capítulo 8, verso 2 al 4, dice lo siguiente, dice, vi entonces a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino con un incensario de oro, se detuvo delante del altar. A ese ángel se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos y la ofreciera sobre el altar de oro que está delante del trono. Oiga, de la mano del ángel subió un humo del incienso a la presencia de Dios, junto con las oraciones de los santos. Y aquí vemos que ese ángel llevaba todas esas oraciones de los santos. Y donde nos damos cuenta otra vez que pasa lo mismo. En el capítulo 5, verso 8 también, de Apocalipsis, dice lo siguiente. Y vamos a mirar cómo ellos interceden. Dice, cuando los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenía cada uno una citara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y mire que esos santos alababan y le cantaban a Dios. Y cantan un cántico nuevo diciendo, eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Bendito sea el Señor, el Dios Todopoderoso, que escucha a esos hombres virtuosos que fueron al cielo. Ahí tiene 4 textos para mi hermano que me pidió una prueba bíblica. Le envío 4 textos. Me gustaría que él me enviara o que alguien me enviara donde dice la Biblia de que ellos no pueden interceder por nadie sobre la tierra, que ellos están dormidos y no pueden interceder. Me gustaría mirar el texto. Yo no lo he visto, porque de pronto lo hayan visto. Entonces, aquí nos damos cuenta de algo, que los santos sí están en los cielos, interceden por nosotros. Y para terminar, voy a contar un testimonio de algo que viví hace muchos años, con una tentación muy fuerte que viví, demasiado fuerte. Y yo digo que ese día la Santísima Virgen María intercedió por mí y me salvó. Fue un momento de tentación muy fuerte con alguien. Y yo no quería pecar. Y yo le pedí al Señor que me ayudara, que me ayudara, que me ayudara, que yo no quería caer en esa tentación, que yo no quería fallar, que no quería volver atrás, a volver a cometer los mismos errores, y entre ellos ese error. Y le pedí tanto a Dios y esa tentación cada vez me tenía más vencido y más vencido. Y no sé por qué me acordé de la Santísima Virgen María y me postré y le dije, Madre del cielo, intercede ante tu Hijo amado para no caer en esta tentación en la cual caí mucho tiempo y yo no quiero volver a caer. Y llevo buen tiempo juicioso y no quiero volver a caer, pero no soy capaz con mis fuerzas humanas. Intercede ante tu Hijo amado para que esa tentación se vaya de mi vida y yo no caer. Y recuerdo que pude ver de mi pieza, de mi casa, que salió una sombra negra de una forma viva. Y esa tentación se fue y no caí. Y ese día me di cuenta de la intercesión de los santos y más de ella. Y recuerdo que otra vez ella intercedió por mi hijo, por Jonathan, mi hijo que tenía, cuando nació sordo. Y en un momento de encuentro en la renovación carismática se hizo oración de intercesión
el sacerdote dijo que oráramos por nuestros hijos y le impusiéramos las manos. Era una fiesta mariana. Y ese día yo sé que ella intercedió. Pedí a mi Señor Jesús por mi hijo, pegándome la promesa de la palabra de Dios, del Evangelio de San Juan. Perdón, no recuerdo ese momento, se llama, creo que es San Marcos, capítulo 11, verso 20 al 24. Recuerdo que no recuerdo bien el versículo, pero el texto decía así: cuando pidáis algo a Dios, dad gracias, porque ya se lo concedió y se lo concederá. Creo que sí, Marcos 11, 20 al 24. Y le pedí con mucha fe y le dije: Señor, te suplico por la sanación de mi hijo. Y te doy gracias al momento de haberle pedido: Señor, te doy gracias por lo que vas a hacer en mi hijo. Y tenía mis ojos cerrados y vi como si un algodón le pasara de lado a lado a mi hijo. Y cuando llegué a mi casa le dije a mi esposa que mi hijo se había sanado y ella le dio risa. Y cuando a la noche él comenzó a balbucear, él no lo hacía. Y a los días comenzó ya a hablar. Los médicos se sorprendieron mucho porque él traía el dictamen. Y este proceso duró como un año. Y fue un milagro que yo digo que Dios hizo a través también de la intercesión de la Virgen María, porque era una fiesta mariana. Y yo sé que ese día la Virgen María también intercedió por mi hijo. Dios me los bendiga.